Hola, en este video voy a tratar de explicarte muy brevemente la inflación en la Argentina y por qué lo que vos sentís que suben los precios cuando gastás comprando no es lo que refleja el INDEC, y eso tiene una explicación técnica y voy a tratar de hacerlo muy breve y conciso como para que todos lo podamos entender. Bueno, lo primero que uno tiende a decir es por qué claramente cuando yo voy a comprar al supermercado, a la ferretería, a la quesería, a la verdulería, etcétera, de todas las IAs, a veces los productos suben 5, 7, 10 y el INDEC da un 2,5, 2,6. ¿Está verseando el INDEC? ¿Está mintiendo? ¿O lo de mi bolsillo no se siente reflejado en el índice de precios al consumidor que mide el INDEC todos los meses? Bueno, lo primero, lo básico, una definición. El índice de precios al consumidor, el IPC, acá en adelante la inflación, que mide el INDEC, no mide cuánto aumenta tu gasto personal, lo que vos gastás de más, sino cuánto cambia en promedio el precio de una canasta representativa de bienes y servicios que consumen los hogares, no solamente las personas, sino los hogares. ¿Eso qué quiere decir? Que no todos los hogares consumen lo mismo. Y el INDEC tiene que tratar de interpretar el consumo de todas las familias en la Argentina, unipersonales y no unipersonales. Es decir, hay productos que yo consumo que no consumen otras familias y hay familias que consumen cosas que yo no consumo. Entonces, el INDEC trata de interpretar todo eso. En la Argentina, el INDEC arma esa canasta con cientos de bienes y servicios, más de 600, entre ellos alimentos, ropa, alquiler, medicamentos, tarifa, transporte, educación, salud, restaurantes, etc. Y hay un montón. Hay 12 grandes divisiones y más de 600 productos. Por tanto, es una canasta enorme. Y bueno, ¿cómo la calcula esa canasta? Bueno, lo primero que hace es manda relevadores a los precios de los comercios y los prestadores de servicios. Muchas veces se hace por internet y otras presencial. Después de un tiempo se calcula ese precio promedio de cada producto y a partir de ahí se combinan los variables en base a un promedio ponderado. Y acá la palabra clave es ponderado. ¿Por qué ponderado? Porque no todos los precios pesan igual en nuestro bolsillo y en el bolsillo de las familias en la Argentina. Ejemplo, si sube un producto que las familias consumen en cantidad, el IPC va a destinarle mayor volumen a ese precio que sube en cantidad y menos a uno que sube poco. Ejemplo, las familias consumen más fruta, verdura, carne, lácteos que destornilladores. Por lo tanto, el peso de los alimentos va a ser mayor que el peso de los destornilladores. Eso tiene lógica pura. ¿Por qué? Porque si no, claramente, si el destornillador sube un 20%, y los alimentos suben un 5%, bueno, hacemos un promedio, listo, subió todo un 15%, ejemplo. Y no funciona así. Es decir, tratamos de ponderar lo que más consumen las familias para luego que eso en promedio ponderado dé una variación del nivel general de precios. Obviamente, sobre los ponderadores podemos decir un montón de cosas. ¿Por qué? Porque se dio con la polémica del nuevo indicador que la canasta que mide el INDEC es una canasta vieja y que con la nueva canasta los ponderadores darían más arriba, lo cual es cierto. ¿Por qué? Porque la canasta con la cual mide el INDEC es una canasta de hogares del 2004 al 2005 y la canasta propuesta era del 2015-2016. Es decir, obviamente que hay productos de referencia que son más representativos en el 2004-2005 que ahora, lo cual eso explica lo difícil de cambiar de metodología también. Ejemplo, respecto al mes pasado de la inflación del IPC de febrero, la región del noreste tenía dentro de las grandes divisiones una suba del 5,1% en los periódicos y revistas. Algo que claramente quedó bastante de modé para el común de la gente. Ahora, eso no quiere decir que no haya incrementado un 5,1% diarios y revistas en la región noreste, sino que lo que quiere decir es que probablemente si hubiéramos utilizado un ponderador más actualizado, no sería tan representativo
como si lo fueron en el resto del país los incrementos en los servicios o en los alimentos, ¿sí? Es decir, cuando uno utiliza una canasta más actualizada, se parece más al consumo de la realidad. Ahora, obviamente, hoy ponderaríamos mucho más los servicios que hace 20 años. ¿Por qué? Porque Internet es mucho más relevante hoy que hace 20 años. Telefonía móvil es mucho más relevante hoy que hace 20 años. Y podemos estar así con ejemplos que son a montones. Ejemplo, aplicaciones. Hoy tenés aplicaciones para ver la televisión o para ver en el teléfono, y claramente eso no existía hace 20 años, como hoy tampoco existen los videoclubes, o si hay uno perdido por ahí, o uno de culto. Es decir, el consumo cambió, pero también es cierto de que es muy difícil actualizar todo el tiempo la canasta, y uno trata de ponderar más o menos para cubrir estas diferencias. Lo que sí podemos decir es que por hacer el promedio ponderado hay productos que suben más que otros. Por ejemplo, el mes pasado la carne subió en promedio un 9%. Hay productos que subieron un 8, otros un 7, otros un 12. ¿Qué mide el INDEC? Bueno, el INDEC por ahí mide todos. Mide desde el cuadril, la nalga, el asado. Ah, pero no mide el ojo de bife, yo consumo ojo de bife. Bueno, es probable que suceda. Lo que no quiere decir que vos representás a todas las familias. Pero sí, lo que está tratando de hacer el INDEC es medir una canasta promedio de consumo. Bueno, no consumís ojo de bife, pero te mido bife de chorizo. Y por ahí el bife de chorizo no subió lo que subió el resto, o no fue tan representativo en comparación al resto de los cortes. Entonces, volviendo y dándole una cierta entidad a el video. ¿El IPC de la Argentina es representativo de las familias? Sí, pero de las familias hace 20 años. Hoy está subvaluado, y probablemente la canasta de consumo que más se parecería es la que mide probablemente los institutos de estadística de cada provincia. Por ejemplo, si vos estás en la ciudad de Buenos Aires, el IPC de la ciudad de Buenos Aires el mes pasado dio 2,6. Bastante más abajo que lo que dio el 2,9 a nivel nacional. ¿Y eso por qué? Bueno, porque probablemente el peso del incremento de algunos bienes y servicios haya sido menor en la canasta de los bienes y servicios de los porteños. Y así podemos estar hablando horas de por qué. Ahora, lo que sí podríamos decir es que si uno midiera el IPC con una canasta más actualizada, haría más alto. ¿Mucho más alto? No. Serían algunas décimas más arriba, porque los servicios, electricidad, por ejemplo, internet, por ejemplo, telefonía celular, por ejemplo, al incrementar pesarían más en nuestros bolsillos. Lo mismo con el alquiler, digo, hoy se alquila mucho más que hace 20 años y eso tiene más peso en nuestros bolsillos, entonces sería más representativo hoy. Ahora, ¿por qué es importante decir todo esto? Bueno, básicamente, ¿por qué? Porque nuestros bolsillos no valen lo mismo que el promedio, y probablemente haya familias que no alquilen, que no tengan un incremento fuerte en telefonía celular o en internet, o tengan una canasta distinta. Y eso está bien, y lo que trata de hacer el INDEC, obviamente con sus errores, con sus aciertos y con sus maniqueos políticos, es decir, con su interpretación política dependiendo de cada gobierno, es, bueno, yo trato de ser lo más neutral posible, pero bueno, obviamente a veces cuando queda bastante en la lupa que el índice daría más alto con uno más moderno, bueno, se tiende a distorsionar la tarea, y yo creo que el INDEC, a pesar de todo eso, hace una tarea brillante, y por lo tanto debemos tomarla obviamente como todo dato, como un dato representativo de una realidad.